Wilmer Rivera y nuestro hermano Abraham Sabiñón. Amén, mis hermanos, que la paz de Cristo le colme de bendiciones para todos ustedes. Para nosotros es un placer, es un honor estar nuevamente en este lugar, en esta emisora, en Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, para bendecir y exaltar a Dios en cuanto a lo que tiene que ver con el fortalecimiento del cuerpo de Cristo en cuanto al estudio bíblico, mis hermanos. Hoy, Wilmer, tenemos un tema totalmente importante. Es un tema, mis hermanos, que lamentablemente a través de la historia se ha malinterpretado. Hay personas que tienen informaciones con respecto a esto, pero no tienen un gran dominio. Y hay personas que, a pesar de que tienen informaciones, tienen una mala interpretación. Y entonces, cuando hay una mala interpretación, puede ocurrir lo que es el error. Y cuando existe lo que es el error nos puede llevar a la condenación. Y esto es algo muy delicado, mis hermanos. Y por eso estamos como apologistas, como defensores de lo que es la palabra divina de Dios. Amén. Vamos a comenzar, Wilmer. Vamos a comenzar con este tema que es ángeles y demonios, que es un tema totalmente importante. Y vamos a comenzar. Mis hermanos, a través de la historia, a través de las generaciones, lamentablemente han existido diferentes posturas, diferentes creencias, diferentes ideologías o cosmovisiones en cuanto a lo que tiene que ver con la existencia de lo que es los ángeles. Y a pesar de los tiempos milenarios o desde los tiempos más antiguos de la humanidad, a pesar de que estas personas en aquellas épocas no han tenido un conocimiento pleno, preciso, en cuanto a la veracidad de los ángeles, han existido fragmentaciones, escritos de aquellas personas milenarias, de algunas entidades que ellos han visto que han decidido en el cielo, Wilmer. Es decir, que a pesar de que estas personas, estamos hablando 3.000 y 4.000 años antes de Cristo, y a pesar de que estas personas no han tenido un conocimiento claro en cuanto a lo que son los principios bíblicos, ellos han tenido experiencias espirituales, experiencias sobrenaturales de entidades importantes. Ejemplo, en los años 3900, al 3800, existió una gran ciudad importante, una gran civilización, que es considerada como la cuna de la civilización en el mundo, nacida en Mesopotamia, llamado los sumerios. Y de ellos nace lo que fue el primer sistema lingüístico. O sea que el sistema lingüístico, el sistema de redactación de la escritura, comenzó a partir de los años 3900 a.C. en Sumeria, en Mesopotamia. Y según la arqueología, los historiadores y los antropólogos han descubierto algunas fragmentaciones de personas importantes en Sumeria que han dicho que ellos veían personajes importantes que descendían del cielo. Personas con alas, personajes importantes que descendían del cielo. No solamente los sumerios como cuna de la civilización a nivel mundial, por ejemplo, también la segunda potencia mundial, los acadios, implementados por Sargón I. Los acadios, a pesar de que fue un imperio que fue después de los sumerios, también los acadios habían escrito en cuanto a lo que tiene que ver con algunos personajes que habían descendido del cielo. No solamente los acadios, mi hermano Wilmer, también están los babilónicos, por ejemplo, la cultura nórdica. La cultura nórdica, a pesar de que ellos tienen una mitología, un pensamiento cosmológico en cuanto a la humanidad o una teología totalmente distinta a lo que es el mundo y al cristianismo, aparte de esto, mis hermanos, ellos también habían escrito de visiones y de cosas que ellos habían visto en el pasado, de personajes que habían descendido y protegían a muchas personas, personajes con alas, personajes con gran poder, que ellos mismos, a pesar de que ellos tenían un gran conocimiento en cuanto a la ciencia, en cuanto al cosmos, ellos no tenían un conocimiento claro, preciso en cuanto de dónde vino aquellas entidades. Ejemplo, también los mayas también son una cultura totalmente distinta al cristianismo, y los mayas también hablaron sobre estas entidades. Bueno, en fin, a través de la historia, mis hermanos, a pesar de que la Biblia, los principios bíblicos no se había existido,
los ángeles habían tomado escena en la humanidad, escenas importantes que no podemos negar. Ahora bien, desde el comienzo del judaísmo, que el judaísmo es considerado como lo que es la primera religión monoteísta, es decir, cuando hablo monoteísta estoy hablando de una religión que solamente se enfoca en la adoración a un Dios. Y los judíos fueron los primeros, el judaísmo. Luego, la segunda fue el cristianismo como una religión monoteísta. Y a pesar de que el judaísmo y el cristianismo han tenido buenas posturas y algunos principios doctrinales bíblicos, han existido diferentes posturas erróneas, Wilmer. Posturas contrarias a los principios bíblicos. Por ejemplo, muchos judíos y muchos cristianos han pensado que los ángeles fueron creados en el momento cuando el hombre fue creado. Otros han pensado que verdaderamente el ser humano fue creado después de la creación del hombre. Y otros piensan que los ángeles fue una creación como un plan B, como algo que pasó mal en el huerto del Edén y por esta razón Dios creó a los ángeles. En fin, ha existido diferentes posturas, diferentes doctrinas en cuanto a la existencia o a la creación de los ángeles. Ahora, según la Biblia, los principios bíblicos establece que los ángeles fueron creados antes de la creación de los seres humanos de la tierra. Es decir, antes de la creación de los seres humanos, antes de la creación de la tierra, de los animales, antes de la creación de lo que es el universo, los sistemas solares, las vías lácteas, las estrellas, toda esfera y todo cosmos, en la eternidad, en el lugar interplanetario, es decir, en el lugar donde solamente existía la eternidad, donde solamente existía Dios, Dios tuvo un plan y un propósito, cuyo propósito se llama propósito de redención. Entonces, cuando Dios implementa y establece en el lugar interplanetario, en el lugar que solamente existía la eternidad, Dios establece el propósito. Y cuando Dios establece el propósito de redención, Dios implementa y comienza a crear a los ángeles. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ayudar al hombre a la redención. Ejemplo, Job capítulo 38, versos 4 y 7. Mis hermanos, lo pueden buscar y pueden anotarlo. En Hebreo capítulo 1, verso 14. Hebreos capítulo 1, verso 14, mis hermanos. Que ahí nos va a hablar del propósito principal por el cual Dios creó a los ángeles. Amén. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Repítelo, por favor. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que los ángeles fueron creados para el servicio de la iglesia, mis hermanos. Es decir, que el propósito principal de la creación de los ángeles fue ¿para qué? Para guardar, para llevar al hombre a la redención. Es decir, al propósito esencial y pleno que Dios tuvo en la eternidad, que fue el propósito de redención. Y este propósito, mis hermanos, en cuanto a la creación de los ángeles, fue creada antes de la creación de la materia, tiempo y espacio. Es decir, esto distorsiona totalmente y desmantela las posturas que argumentan y dicen que los ángeles fueron creados después de la creación del hombre. Y es un punto totalmente contradictorio a lo que son los principios bíblicos. Esto es así, mi hermano Abraham. Si analizamos las escrituras de manera minuciosa y condensada, vamos a la Biblia en el capítulo 3 en adelante del libro de Génesis, podemos comprobar que cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y por consiguiente fueron expulsados de lo que es el jardín de Edén, dice claramente que Dios puso ahí unos querubines con una espada desenvainada resplandeciente para aguardar lo que es el camino hacia lo que es el Edén. Eso quiere decir
que ya los ángeles existían mucho antes de la creación del hombre. Así es. En cuanto a lo que tú estás argumentando, mi hermano Wilmer, yo apoyo algo, y hay algo como que me llegó a mi cerebro, y es que, por ejemplo, hay muchos cristianos de otras denominaciones que piensan que los ángeles son espíritus de los difuntos. Es decir, ellos piensan que los ángeles simplemente son personajes que han fallecido en la historia de la humanidad, y estos espíritus se convierten en ángel. Entonces, esto es algo totalmente contradictorio a la Biblia. ¿Por qué? Y tú mismo hablaste algo sobre esto. Porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, según la Biblia, solamente ellos dos existían en todo el cosmos. O sea, en cuanto a la humanidad. Entonces, si solamente ellos dos existían en el cosmos como humanos, tanto Adán y como Eva, es decir, no había una persona que haya muerto. Entonces, si no había una persona que haya fallecido, significa que esta postura de creer que los ángeles son espíritus de los difuntos, esto es algo erróneo. Porque en primer lugar, cuando comenzaron a existir, o cuando Dios puso a dos querubines con espada desenvainada, no fueron difuntos, fueron ángeles. O sea que no había un humano muerto para uno decir que estos querubines simplemente eran espíritus de difuntos que habían fallecido. Esto es así, mi hermano Abraham. Hay algo que quiero argumentar, y es que en el capítulo de Génesis, en el capítulo, vamos a poner 4, 5, 6 en adelante, vemos que hay lo que se llama el gobierno humano, o mejor dicho, la dispensación del gobierno humano. Exactamente. Dice claramente que ahí hubo una reproducción donde salió gigantes, y muchos argumentan que esa unión fue a causa de ángeles y seres humanos que produjo lo que se llama gigantes. Si analizamos las escrituras de manera minuciosa, podemos comprender y entender que ahí no se habla de ángeles por ningún lugar. En primer lugar, porque los ángeles son asexuales. Quiere decir asexuales, Abraham, que no tienen sexo. Segundo, no pueden reproducirse. Entonces, ¿cómo podíamos explicar de que la unión de ángeles y seres humanos produce gigantes si los ángeles no pueden reproducir? O sea, que estamos viendo un error que muchas personas han venido colocando, y es bueno, ya que hemos tocado este tema, dar esta pincelada. Sí, busca, para ser más enfático en cuanto a este texto, búscate, por favor, si eres tan amable, Génesis capítulo 6, verso 2 y verso 4. Mis hermanos, pueden buscar Génesis capítulo 6, verso 2 y verso 4. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, aquí vamos. En primer lugar, como tú ya comenzaste a hablar sobre esto, Wilmer, aquí vemos una mala interpretación bíblica de algunos teólogos colegas, y esto lo respetamos a ellos, pero verdaderamente aquí hay una mala interpretación, porque, por ejemplo, muchos dicen y muchos argumentan que cuando en el texto habla sobre hijo de Dios, ellos dicen que siempre hablan con respecto a los ángeles. Y esto es un error. Esto es un error totalmente, porque si tú analizas todo el contexto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra hijo no solamente se enfoca a la creación de los ángeles. O sea, la palabra hijo tiene una connotación totalmente distinta o más profundo en cuanto a los ángeles. Porque cuando el autor habla de hijos, está hablando de una creación. Entonces, no solamente Dios creó a los ángeles. Quiero que por favor aquí pongan mucha atención. Es decir, no solamente Dios creó a los ángeles, sino también Dios creó a los seres humanos. Entonces, puede ser que no solamente está hablando de ángeles, puede ser que está hablando de los seres humanos. Y aquí vamos. Ahora bien, ¿por qué puede ser que está hablando de los seres humanos y no de ángeles? Como tú hablaste anteriormente, Wilmer. Número uno,
los ángeles son asexuales. Es decir, la palabra sexual significa que no tiene un sistema de reproducción, no tienen sexo. Es decir, no tiene un sistema de reproducción masculino o un sistema de reproducción femenino. Es decir, no tiene sus partes genitales masculino y mucho menos sus partes genitales femenino. Vamos a buscar por favor Mateo 22:30, que es un texto que nos va a dar más fuerza de acuerdo a lo que estamos hablando. Mateo capítulo 22, verso 30. Lo pueden anotar, mis hermanos. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Repítelo, mi hermano, por favor. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que este texto, mis hermanos, está fortaleciendo a lo que estamos hablando. Es decir, lo que está diciendo en pocas palabras, que todo aquello que estemos en la resurrección con Cristo, no vamos a reproducirnos como los ángeles, porque los ángeles, mis hermanos, son asexuales, no tienen un sistema de reproducción. Ahora bien, así es, Abraham, añadiendo aquí en el Génesis, donde leímos en el capítulo 6, cuando habla de hijos de Dios, si analizamos el capítulo anterior, veremos que está lo que es la descendencia de Set. Set es el tercer hijo de Adán y Eva, ya que Caín mató a Abel. Entonces, la unión entre Caín y la unión entre Abel produjo entonces lo que llamamos gigantes. Por eso se refiere a los hijos de Dios, en el sentido de que la línea de Set sería la escogida, donde vendría lo que se llama el Mesías. Entonces a eso se le denominaban hijos de Dios. Si nos vamos aquí donde leímos en el libro de Mateo, aquí está hablando sobre lo que es la resurrección, mi hermano Abraham, y dice que ahí seremos como semejante a los ángeles, en el sentido de que ahí nosotros no nos vamos a reproducir como lo hacemos aquí en la tierra. Allá en el cielo no habrá reproducción, eso se eliminará. Seremos semejantes a los ángeles, asexuales. Entonces tendremos familia, claramente estaremos con nuestra familia, pero no se utilizará ese método de reproducción. ahora bien, algunos teólogos piensan, mis hermanos, de otras denominaciones, que no pueden ser los hijos de Set, y nosotros afirmamos que sí fueron los hijos de Set. Ahora, ¿cómo nosotros comprobamos que los hijos de Set tuvieron de manera biológica lo que una reproducción en cuanto a los gigantes? Fácil. Cuando Dios crea al hombre, mis hermanos, esto es muy delicado, quiero que por favor aquí también nos pongan mucha atención, amados hermanos. Cuando Dios crea al hombre, Adán tenía una particularidad totalmente distinta a toda la humanidad, a nivel genético, a nivel biológico. Y esta particularidad se llama polimorfismo. Lo voy a repetir. Esta particularidad significa polimorfismo. En genética, la palabra polimorfismo significa cuando un cromosoma tiene diferentes genes. O sea, cuando un individuo tiene diferentes características genéticas. Entonces, mis hermanos, la sangre de Adán era polimorfismo, es decir, la sangre de Adán tenía toda la capacidad, todos los genes, todos los cromosomas para poder expandir a la humanidad con diferentes culturas. Aquí estamos respondiendo una interrogante de muchas personas que siempre preguntan que por qué existen tantas culturas si fue solamente por un ser humano. O sea que Adán era polimorfista, es decir, la sangre de Adán poseía todos los genes, todos los cromosomas, y por esta razón existen tantas variedades de culturas y de sangre y también de raza en la humanidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el polimorfismo genético de Adán con el polimorfismo genético de Set? En primer lugar, si nosotros analizamos la genealogía de Set, Set proviene de Adán directamente. Es decir, Set era de manera sanguínea tataranieto de Adán. Entonces, o sea, tataranieto de Adán. Significa esto: si Adán era nieto de Adán, significa que también Set portaba el polimorfismo. Entonces, si Set tenía el polimorfismo, significa, o sea, el polimorfismo genético, es decir, la gran variedad genética, significa que
a los hijos de los hombres, o sea, los hijos de los hombres significan aquellas personas inicuas, aquellas personas que estaban en pecado. Si aquellas personas que tenían una genética totalmente distinta, contradictorio al sistema genético de Adán por el pecado, y hubo una unificación de este sistema genético sanguíneo percaminoso, distorsionado por la consecuencia del pecado, y un sistema sanguíneo polimorfismo que tenía todas las características genéticas y cromosomal de toda la humanidad. Esto significa que a estos dos cromosomas juntarse hubo un cambio genético, y por esta razón, mis hermanos, comenzaron a existir diferentes gigantes en la tierra, porque esto es cuestión tanto de lo espiritual pero también de genética, porque hubo una confrontación de una mezcla, mis hermanos, totalmente distinta, y por esta razón comenzaron a existir estos gigantes, y esta es una postura que distorsiona totalmente la veracidad de que fueron ángeles que crearon, o por ello vienen los gigantes, amados hermanos. Ahora bien, en los tiempos de la eternidad, cuando Dios comienza a crear lo que es a los ángeles, Dios utiliza un sistema de organización, de planificación. Es decir, el padre de la planificación, el padre de la organización se llama el eterno Dios. Porque Dios no solamente creó, Dios estableció una orden de jerarquía, un sistema de jerarquía. Entre ellos están los ángeles, entonces, o sea, todos son ángeles. Pero cuando hablamos de ángeles, específicamente estamos hablando de entidades, de espíritus con conciencia moral, con razonamiento lógico y con estado espiritual. Estamos hablando de entidades espirituales, donde estas personas, los ángeles, son personas ministradores, son personas mensajeras. Después de los ángeles están, mis hermanos, los arcángeles. Los arcángeles son considerados, mis hermanos, como los capitanes del ejército divino. Es decir, son comandantes, son capitanes, son jefes del ejército. Luego les siguen los querubines, mis hermanos. Querubines es una jerarquía totalmente, está por encima de los arcángeles. Los querubines tienen 4 alas y tienen gran poder. Dice la Biblia, tanto en Apocalipsis como en otros textos bíblicos, que estos ángeles tienen la capacidad para moverse más rápido que el relámpago. Entonces, cuando el autor habla que se mueven más rápido que el relámpago, esto significa, Wilmer, que ellos tienen la capacidad de moverse a una velocidad que sobrepase la velocidad de la luz. Porque el relámpago, según la ciencia, tiene la capacidad de moverse a la velocidad de la luz. O sea que los ángeles tienen una velocidad que sobrepasa la luz. Una velocidad que lamentablemente la ciencia no podrá llegar a este ámbito. Contribuyendo con esto, Abraham, los querubines, amados hermanos, tienen la peculiaridad de proteger. Si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, verso 22, vemos que hay un arca, y en ese arca está lo que se llama el arca del pacto, ¿verdad? Y encima del arca del pacto está una tapa. A esa tapa la llaman la tapa de la propiciación. Así es. Y encima de la tapa están 2 querubines, uno enfrente del otro. Esto es algo espiritual y literal también, algo simbólico. Estos 2 están enfrente. Dice que con 2 alas están cubriendo su rostro, y con los otros 2 están como protegiendo algo. Entonces, esas alas que están frente a frente están protegiendo algo que está en el centro. Entonces, si nos vamos a las escrituras, podemos notar que cuando Cristo muere y es sepultado, y fueron los discípulos a verlo, dice que había 2 ángeles, Abraham. Así es. Uno a sus pies y el otro a su cabecera, simbolizando eso mismo, que estaba en el propiciatorio. Los 2 ángeles, uno enfrente del otro. En pocas palabras, la tapa del propiciatorio está simbolizando a lo que es a Cristo. Entonces vemos que esos ángeles son ángeles protectores, que ellos protegen y custodian lo que es a los seres humanos, la iglesia,
a la persona a quien se le fue encomendada. Así es, mi hermano Wilmer. O sea que ellos están para proteger. Claro, y si nos vamos al Génesis, donde di en primer lugar que ellos estaban protegiendo el ángel que estaba custodiando el jardín con una espada desenvainante, esplandeciente. Así es. O sea, que estaba protegiendo algo, en pocas palabras, y era el camino hacia lo que es el huerto de Edén. O sea que Lucifer, antes de la caída, era un protector. Exactamente. Porque según Ezequiel, en el libro de Ezequiel establece que Lucifer, antes de ser Satanás, cuando fue creado, era un querubín. Exacto. Esto significa que era un protector. Y aparte de protector, no era cualquier protector, porque la Biblia registra que era el más hermoso. O sea que algunos piensan y creen que después del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Lucifer era el cuarto personaje con más relevancia, importancia y de supremacía. O sea, después del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estoy especificando que Satanás era la máxima autoridad después del Eterno. Ahora bien, luego queda otra jerarquía importante, que son los serafines. Los serafines, mis hermanos, son considerados como la alta jerarquía, es decir, los ángeles más poderosos en guerra, en autoridad, en conocimiento, en sabiduría. Los querubines, los serafines, mis hermanos, tienen una particularidad totalmente distinta a los demás ángeles. Los serafines, mis hermanos, tienen 6 alas. 6 alas. Con 2 alas, según la Biblia, ellos cuidan su rostro del resplandor del Eterno. Con sus otras 2 alas, ellos cuidan su cuerpo. Y con las otras 2 alas restantes, ellos vuelan. Es decir, tienen 6 alas. Y aparte que tienen 6 alas, ellos tienen más poder y autoridad. Ahora bien, a pesar de que nosotros hemos mencionado mayormente alguna jerarquía de los ángeles santos, de los no caídos, también hay algo importante, mis hermanos, que no se argumenta hoy en día, que en la eternidad no solamente Dios hizo a los ángeles, hizo a los querubines, a los serafines y a los arcángeles. Es decir, dentro del sistema de organización de los ángeles, o dentro del sistema de jerarquía de los ángeles, Dios creó otras potestades o otra jerarquía, mis hermanos. Vamos a buscar, si son tan amables, mis hermanos, vamos a buscar el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16. Colosenses, capítulo 1, verso 16. ¿Cómo dice Wilmer? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, que en la eternidad, en el lugar interplanetario, es decir, en el lugar donde solamente Dios habita, antes de la existencia del tiempo y del espacio y de la materia, cuando Dios creó a los ángeles en toda su jerarquía, también Dios creó a las potestades y también a las demás jerarquías, como tú has mencionado. Esto es así, mi hermano Abraham, y contribuyendo con esto, los serafines, mi hermano Abraham, son seres que se les especifican como seres ardientes, cuyo propósito es la adoración a Dios. Para eso fueron creados. Es por eso que siempre están en la presencia de Dios, nunca están en un lugar, en otro, no, siempre en la presencia de Dios, día y noche en la presencia de Dios, porque ese es su propósito, adorar a Dios. Amén, así es. Entonces nosotros somos que necesitamos adorar a Dios. Nosotros somos los que necesitamos adorarle, ¿me entiende, Abraham? Porque Dios tiene quien le adore. O sea, que a nosotros es quien nos beneficia adorar a Dios y buscar de Dios. Ya Dios tiene quien lo busque, tiene personas, tiene ángeles a su disposición. Así que a nosotros es que nos conviene. También hay un ángel, Abraham, que en la Biblia lo vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y puede ser que muchas personas lo confundan o quizás no estén familiarizados con él. Ese es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. O mi ángel, o príncipe del ejército. Todo esto son nombres que se le atribuyen a un ángel. Ese ángel es diferente totalmente a todos los demás. ¿Por qué? En primer lugar, los ángeles normales, que
creados por Dios, no pueden recibir adoración. El único capaz de recibir adoración es Dios. Pero vemos que ese ángel recibe adoración. ¿Cuándo? Bueno, cuando Josué iba a tomar a Jericó, vemos que se le aparece un príncipe del ejército y le dice a Josué: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Lo mismo que Dios le dijo a Moisés. Entonces quiere decir que hay una peculiaridad o familiaridad entre Dios y ese ángel. Entonces vemos también, cuando nos vamos a las escrituras, mi hermano Abraham, Éxodo capítulo 23, Isaías 63:9, vemos también cuando Manoa iba a tener un hijo, que era Sansón, ¿de verdad? Dice claramente que se le apareció un ángel y él le pregunta al ángel: dime cuál es tu nombre. Y el ángel le pregunta: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ese mismo admirable que aparece en Isaías 63:9. O sea que estamos diciendo que, en pocas palabras, mi hermano Abraham, ese ángel tiene una trayectoria de trascendencia hacia lo que es una preencarnación de lo que es Cristo en el Antiguo Testamento. Bien, en cuanto a lo que tú estás hablando, Wilmer, tiene mucha veracidad en cuanto a lo que tú estás argumentando. Porque en el Antiguo Testamento se había existido diferentes eventualidades donde aparece un personaje que siempre se le autodenomina el ángel de Jehová. Y como tú dices, es una entidad que no recibe adoración. Es una entidad que pone nombre, porque lo único que crea y pone es Dios. O sea que tienen algunas características que no son provenientes de los ángeles normales existentes en los cielos. Y por esta razón se le autodenomina como Cristo interviniendo. Porque aquí voy, una pequeña pincelada. Muchas personas, mis hermanos, piensan que Jesús no intervino en el Antiguo Testamento. Muchas personas piensan que Jesús solamente intervino cuando Él vino en la tierra de manera literal. Pero Jesús tuvo un epicentro, una vida central en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no se le da mucho énfasis en cuanto a su identidad. Pero si nosotros analizamos toda la trayectoria de la vida y de las obras realizadas por este ángel en el Antiguo Testamento, te darás cuenta que verdaderamente no es un ángel común. Porque el único ángel que recibe adoración, que pone nombre, que quita nombre, que crea, se llama Jesús. Ahora bien, volviendo al punto que yo estaba enfatizando, que yo decía anteriormente, mis hermanos, que no solamente los arcángeles, los serafines y los querubinos fueron creados. Es decir, según Colosenses capítulo 1, verso 16, Dios en su dominio de creación en la eternidad, Dios creó a los ángeles caídos, es decir, a las potestades y a los principados y a los tronos. Mis hermanos, lo voy a repetir: Dios creó a las potestades, principados y los tronos. Es decir, esta gran jerarquía de demonios o de ángeles caídos que existen hoy en día, mis hermanos, fueron autoridad, fueron poder que fueron establecidos en los cielos. Es decir, este gran dominio que tienen los príncipes, la palabra principado significa príncipe. Estas grandes autoridades, este gran poder fueron en los cielos que Dios lo estableció. Lo que pasa fue que cuando ellos fueron desterrados, fueron llevados a la tierra. Después de su caída, lamentablemente, su propósito en cuanto a su poder fue funcionando de una manera distorsionada. Pero su poder, su autoridad, lamentablemente fue puesta en el cielo. Es decir, que ellos eran potestad en el cielo, eran autoridad en el cielo, tenían también gran poder y gran dominio en el cielo, sean potestades y sean principados. Ahora bien, hay una característica, mis hermanos, que quiero argumentar un poco, quiero hacer un hincapié aquí. Hay una gran característica importante en cuanto a los ángeles. Es decir, los ángeles tienen una capacidad llamada capacidad de materialización. ¿Qué significa la capacidad de materialización? La palabra materialización significa que de un estado intangible o espiritual tiene la capacidad de tomar cuerpos físicos, literales o tangibles. Es decir, los ángeles, en diferencia o a diferencia de los demonios, los ángeles santos, aquellos que no fueron desechados del cielo, tienen la capacidad innata por el Creador de tomar cuerpos físicos. No es que ellos buscan cuerpo físico, sino que ellos mismos hacen una transfiguración, un cambio
de sistema espiritual a sistema material. Ejemplo, vamos a buscar, Wilmer, por favor, búscate Génesis capítulo 19, verso 15. Génesis capítulo 19, verso 15. Mis hermanos, pueden anotar, por favor, pueden anotar. Y a rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ok, búscate Marcos capítulo 16, verso 5. Mis hermanos, nos pueden seguir por Ministerio Revelando la Verdad en Facebook, y por esa vía nos pueden mandar preguntas en cuanto a lo que estamos hablando este día. Marcos capítulo 16, verso 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, un personaje espiritual no puede sentarse. Un personaje, un ángel espiritual no puede ser visto de manera literal por los seres humanos. Es decir, si los que estaban en ese lugar pudieron verlo, visualizarlo, pudieron ver que estaba sentado, esto significa que este personaje o esta entidad espiritual tuvo la capacidad de materializarse, de cambiar su cuerpo espiritual a cuerpos físicos. Claro, Abraham, tienen esa capacidad de tomar forma corpórea y habitar así entre los seres humanos. Escuche bien esto, porque esto es importante, amados. Hay personas que se cuestionan y tienen esta interrogante: ¿será que hay ángeles en medio de nosotros? Puede ser que un ángel de forma corpórea esté hablando conmigo y yo sin darme cuenta. Escuche bien, no hay forma, no hay manera de uno poder identificar a un ángel, pero sí hay ángeles, hermanos, de manera corpórea aquí en la tierra. La Biblia no lo dice así, pero da confirmaciones como esta, como mi hermano Abraham acaba de citar, Génesis capítulo 19, historia que usted y yo conocemos, que ángeles tomaron forma corpórea y lo vieron. Entonces, quiere decir que si lo pudieron hacer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, quiere decir también que en la actualidad puede haber ángeles de manera corpórea habitando entre nosotros, solamente por el Espíritu de Dios, dentro de la voluntad de Dios permisiva. Él nos permite o nos revele a nosotros si es un ángel, pero nosotros por sí mismos no podemos saber, ni descubrir, ni señalar si con quien hablamos o con quien saludamos o a quien vemos en la calle puede ser un ángel, hermano. Entonces, por eso que la Biblia habla, mi hermano Abraham, que nos hospedemos, que no olvidemos de hospedarnos. Eso está en Hebreos. ¿Por qué? Porque como muchos hospedaron ángeles, así también nosotros puede ser que recibamos la bendición de hospedar ángeles, como también lo hospedó Lot y Abraham. Así es, mi hermano Wilmer. Una pequeña aclaración en cuanto a algo que recuerdo sobre un pequeño testimonio de mi abuela. Mi abuela siempre fue una muy cristiana desde temprana edad, gracias al Señor. Mi abuela, viviendo en el sur de República Dominicana, en Barahona, con mi madre pequeña, ella me comentaba en estos días que ella estaba pasando por un momento difícil económicamente, donde no encontraba la manera de ella satisfacer sus necesidades fisiológicas en cuanto a su comida. Y resulta que a las 12 de la noche, Wilmer, viviendo ella en un campo de Barahona, a la afuera del pueblo de Barahona, te estoy hablando hablando de 5 o 10 kilómetros fuera del pueblo, le tocan la puerta, mis hermanos, le tocan la puerta. Cuando le tocan a la puerta, ella, algo le dijo, abre, y ella abre. Y cuando abre, ve un personaje muy hermoso, muy elegante, con una ropa blanca completa, mi abuela comentando, donde este hombre dice, aquí te trajo nuestro Señor. Le dio una caja, donde en esta caja grande estaban muchos tipos de compras. O sea, que todo lo que ella oraba a Dios, este personaje se lo entregó. Y mi abuela contenta, llamando a mi madre cuando ella estaba pequeña, ella me comenta que cuando ella miró para atrás y luego miró donde estaba el Señor para darle la gracia, el Señor se desapareció en una milésima de segundo. Entonces,
¿Qué significa esto? Esta pequeña historia redactada de la vida real significa que esto fue un ángel, mi hermano, que tomó un cuerpo físico. O sea, él de lo incorporal se fue a lo corporal. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice Hebreo 1.14. ¿Y qué es lo que dice Hebreo 1.14? Que los ángeles fueron creados para deposición de la iglesia. Entonces, mi madre, perteneciendo al cuerpo de Cristo, teniendo necesidades económicas, este ángel se le materializó y le dio lo que ella necesitaba. Y esto es una prueba, mis hermanos, de que verdaderamente los ángeles sí tienen la capacidad de tomar cuerpos físicos. Apoyando esto, Abraham, dice el libro a los Hebreos, capítulo 13, versículo 2: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Oye, o sea, cumple. Está hablando claramente. Claro. Y esto está en el tiempo de la gracia. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que esto está vigente, esta palabra todavía está vigente hoy en día. ¿Me entiendes? Que podamos hospedar ángeles sin saberlo, porque no hay una manera de descubrirlo. Solamente si Dios decide revelarlo. O también hay otro método. ¿Cuál es? Que estén en su forma espiritual y que Dios pueda permitirnos abrir nuestros ojos espirituales y poder verlos. Así es. Ese es otro método también, que Dios puede hacerlo. Y para Dios no hay nada imposible. Así es, mis hermanos. Ahora bien, después de la creación de los ángeles y luego de lo que pasó en el cielo, dice la Biblia registra sobre unos ángeles caídos, que son denominados como demonios. Cuando hablamos de demonios, no es que Dios llama demonios, porque son ángeles, sino que la palabra demonio es una característica, son características que reflejan lo que es la vida esencial de los ángeles caídos. Ahora bien, estos ángeles, mis hermanos, cuando fueron caídos, Satanás, Lucifer, él quería el trono, Wilmer. Él quería el trono del Altísimo, no pudo, y por eso el Eterno lo desechó. El orgullo. Claro. Ahora bien, a él no poder tener el trono del Altísimo, del Eterno, Elohim Adonai, el que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, Satanás hizo un prototipo de gobierno. ¿Qué significa esto? Un prototipo del gobierno. Es decir, él buscó toda la manera de hacer un reino similar al reino espiritual y celestial de Cristo. ¿Y cómo se llama este reino? El imperio de la tiniebla. Ahora, ¿dónde está ubicado el imperio de la tiniebla? El apóstol Pablo habla sobre esto. Él dice que estos demonios están en los lugares celestes. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de los lugares celestes, la palabra celeste en el original, en el griego, significa en el universo. O sea, que el trono de Satanás con sus ángeles está donde? En el universo. O sea que donde ellos habitan, donde ellos tienen su autoridad y su dominio, es en el universo, mis hermanos. Es decir, allá está su organización, allá está su imperio, llamado imperio de la muerte. Ahora bien, a pesar de que ellos tienen un imperio de la muerte, como dije anteriormente, que Satanás quiso hacer un prototipo de lo mismo que está en el cielo, donde está el Eterno. Y así mismo como Dios estableció e implementó una organización de ángeles, una jerarquía, también Satanás realizó una organización, una jerarquía de demonios, mi hermano Wilmer. Esto lo vamos a mencionar ahora. Ejemplo, entre la jerarquía, mis hermanos, voy a dar una pequeña pincelada por falta de tiempo, pero la jerarquía que Satanás había implementado, establecido de manera corporal y espiritual en el universo, están denominadas de la siguiente manera. Escuchen muy bien. Número 1, los incubos o sícubos. Los incubos, mis hermanos, según la ciencia, o sea, según la demoniología, que es una rama de la teología que estudia los demonios, ha determinado que los incubos es una gran autoridad en el reino de la tiniebla que se encarga de manifestar sus artimañas, de manifestar sus obras a través de los sueños. O sea, yo no sé si ustedes, mis hermanos, en algunas ocasiones han sentido como que están soñando y sienten que algo lo está como arropando en la vida real, exacto, como que le están poniendo la mano sobre su boca y como que usted no puede hablar. Eso es un incubo que está ahí.
Entonces, este incubo tiene tanto poder y tanta autoridad que lo que está haciendo en el mundo corporal, físico y tangible, donde usted está durmiendo, también es transmitido en los sueños. Por eso que existen las pesadillas, porque los incubos son los encargados, mis hermanos, de llevar las pesadillas a las personas. Contribuyendo con esto, Abraham, vemos que esto que has dicho, muchas personas se me han acercado y me han dicho eso mismo, que en los sueños sienten como que lo asfixian. Así es. Incluso cristianos, hermanos, personas creyentes. Y una respuesta a esto es que cuando ese espíritu decide atacar, primero necesita la autoridad y el permiso de Dios. Eso no es así tampoco, que pueda agarrar al Hijo de Dios y hacer lo que quiera. Pero cuando el Hijo de Dios está débil de manera espiritual, Es un punto importante. cuando no ora, no estudia la palabra, no hay una relación, comunicación con Dios, una intimidad con Dios, está menguando. Entonces ahí se encuentra débil espiritualmente, porque le voy a decir algo, los demonios saben cuándo un cristiano está débil y cuándo un cristiano está fuerte. Así es. Y ellos aprovechan el momento. Por eso dice la Biblia que Satanás anda como león, acechando a ver el momento exacto de debilidad para poder atacar. Así es. Entonces, mis hermanos, esto significa que cuando un incubo, esta entidad espiritual, ve a un cristiano que no tiene un fortalecimiento espiritual, no ora, no estudia la Biblia, o no tiene esta comunión cercana y de manera íntima con Dios, lamentablemente este demonio tiene acceso de manera literal y espiritual hacia este cristiano. Ahora bien, segunda jerarquía, demonios de homosexualidad. Demonios de homosexualidad. Según la genética, según la ciencia, han determinado que la homosexualidad con esto se nace. Wilmer, esto es importante. Con esto se nace. Entonces, ellos quieren ponerlo como derecho. Ellos quieren ponerlo como una identidad. Es decir, así como existen los masculinos y los y el feminismo, también quieren implementar en la cultura universal que la homosexualidad también es una sexualidad normal del ser humano. Entonces, ahora, nosotros podemos comprobar que esto no es algo natural. Podemos comprobar que esto es algo espiritual, que son demonios que dominan a las personas. Porque, nosotros comprendemos que hay momentos específicos de que un niño es violado, Wilmer, un niño es violado, y por esta razón queda frustrado. Pero queda frustrado no solamente por la violación, queda frustrado porque ahí también hay entidades sobrenaturales que dominan este cuerpo y le meten en su subconsciente lo que es la homosexualidad. Entonces, no solamente esto, Wilmer, también hay personas, por ejemplo, que nunca han sido violadas, personas que nunca han tenido relaciones sexuales con hombres, personas que no han tenido una experiencia negativa para llevar a cabo lo que es la vida del homosexualismo o lesbianismo. Pero hay algo, mi hermano Wilmer, hay algo que se llama maldición generacional. Quiero que aquí me pongan mucha atención. Hay maldición generacional. ¿En qué sentido? Hay generaciones de segunda, tercera y cuarta generación que hubo una persona que era homosexual y este demonio fue transmitido a nivel sanguíneo y esta persona fue adoptada por esto y lamentablemente es homosexual. O sea que la ciencia no puede entender lo espiritual, porque la psicología solamente comprende el cerebro, el pensamiento, solamente comprende lo que es lo literal, lo físico, pero no tiene una trascendencia espiritual. Por esto es que yo digo que no solamente psicológico tiene que ver el ámbito homosexual, también en el ámbito espiritual, en el ámbito teológico, porque ya esto es algo espiritual. Exacto, Abraham. Y más cuando hay personas que no visitan la iglesia, personas que no son muy creyentes, muy religiosas. El enemigo tiene ciertas ventajas con esas ciertas personas, en donde puede haber lo que se llama una posesión, de verdad, o influencia también. Todo esto contribuye a que la persona pueda terminar con lo que es un homosexualismo. Así es. Y hoy en día eso es algo normal y quieren establecerlo como algo oficial, pero esto no es correcto ni es lo debido. Bíblicamente eso es un espíritu que está tomando control Así es. de esa persona.
Ahora bien, hay otro demonio, mis hermanos, llamado demonio de fornicación o de adulterio, que es de otra jerarquía, otro departamento, que lamentablemente se encarga en que el ser humano fornique más de la cuenta. Ahora bien, quiero hacer un pequeño hincapié en cuanto a esto. Mis hermanos, el sexo es normal. Quiero que aquí me pongan mucha atención para que no me malinterpreten. Cuando Dios dijo en el principio a Adán y a Eva, multiplíquense, están diciendo, tengan sexo. Hay que hablar claro y sencillo y franco aquí. O sea, multiplíquense. Ahora sí, ¿ahora qué? El sexo, mis hermanos, es una necesidad fisiológica. ¿Qué significa una necesidad fisiológica? Es una necesidad que sin eso el cuerpo muere. O sea, así como el comer, el dormir, en hacer las necesidades en el baño, es una necesidad fisiológica, el sexo es una necesidad fisiológica. Ahora bien, cuando ya esta necesidad fisiológica se sale de los principios bíblicos y de la naturaleza humana, ya no es una necesidad fisiológica, es un pecado abominable. Porque Dios estableció al hombre con una sola mujer. Entonces, cuando ya un hombre tiene sexo con más mujeres, son espíritus malignos. No solamente esto, cuando un hombre o una mujer tiene sexo con animales, mis hermanos, aquí pónganme mucha atención. Cuando un hombre o una mujer tiene sexo con animales, estos también son demonios espirituales que pertenecen al departamento de los demonios de fornicación. Y esto está prohibido por la palabra de Dios. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, Levítico, Dios da esas órdenes de que no debería ningún ser humano juntarse con animales. Otro aspecto, Abraham, sí, con esto, es que hoy en día está reinando el machismo y están confundiendo el machismo con lo que tú acabas de decir. ¿Qué quiere decir esto, Abraham? Que cuando una persona tiene más de una esposa o intimidad con más de una mujer que debe ser su esposa, ellos llaman eso machismo, cuando en realidad eso no es así, amado. Ya eso es algo trascendente, es algo fuera de lo normal, que la persona está siendo dirigida, cuestionada o influenciada por espíritus que lo llevan a cometer tal acción. Así es, amado hermano. Y ya para terminar, mis hermanos, tenemos un punto fundamental, y es que los demonios, en el momento cuando fueron desechados de la tierra, o del cielo, mejor dicho, ellos perdieron una facultad, y la facultad de materialización, mejor dicho. Cuando el ángel, o sea, los ángeles tienen la capacidad de materializarse, es decir, de tomar cuerpos físicos, pero los demonios no tienen la capacidad de tomar cuerpos físicos. Eso es así, Abraham. Ese es un punto que quería decir y me lo contaste ahora. Amén. Así es, amado. Ellos no tienen esa capacidad. Y les voy a decir algo. El espíritu o el espíritu mundo, ellos necesitan un cuerpo para operar en el mundo físico tangible. Por eso es que ellos, cuando se adhieren a un cuerpo, escuchen bien, a una víctima, ellos no se despegan de ahí y se les hace difícil. Y eso lo podemos comprobar en la Biblia, cuando aquel Gadareno tenía más de 6,000 demonios dentro de su cuerpo habitando y no querían salir de ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno de esos demonios se adhiere a su cuerpo, no solamente se apodera de su cuerpo, Abraham, se apodera de su voluntad. Así es. De su mente, de sus ideas, se apodera de su vida completa. Es como un parásito, hermano, que le succiona toda su vida. Y hasta que el poder de Dios no lo liberte, esa persona seguirá siendo víctima y esclava de los demonios. Así es, amados hermanos, ya hemos terminado por hoy este tema muy importante, ángeles y demonios. Yo espero, mis hermanos, que les haya gustado y que hayan comprendido totalmente. Si tienen alguna pregunta o quieren argumentar algo, pueden mandar su mensaje a la página oficial de Radio Alma Cristiana o llamar directamente a nuestro director, a Jonathan Stubb. Y también nos pueden seguir, mis hermanos, por Facebook como Ministerio Revelando la Verdad. Y también nos pueden seguir o se pueden suscribir por YouTube como Ministerio Revelando la Verdad. Así es, y si quieren podemos añadirlo a un grupo que tenemos especial para que si quiera interactuar, hacer alguna pregunta, usted envía su número a la página oficial y ahí lo añadimos al grupo. Así es, ha sido un placer y este es su programa Revelando la Verdad. Shalom Alejem. Le bendiga.
Señor,